Hola chicos, bueno, pues vamos a terminar de resolver los ejercicios. En este video vamos a resolver el cuarto ejercicio de la lista que dice que tenemos que hacer una aplicación que muestre una serie de opciones, ¿no? Que son equilátero, isósceles, escaleno, seleccionar alguna opción y con base en esa selección calcular el perímetro del triángulo. Sabemos que el perímetro del triángulo se calcula con la suma de sus tres lados, ¿no? Como cualquier otra figura geométrica, pero en este caso vamos a tratar de hacer una diferencia, tomando en cuenta que el equilátero, sus tres lados son iguales, el isósceles tiene dos iguales y uno diferente, y el escaleno son los tres lados diferentes. Entonces, para esto, yo ya me adelanté en el video, ya creé la interfaz, ¿no? Estoy proponiendo que la interfaz sea a partir de radio buttons con tres opciones, equilátero, isósceles, escaleno, y al seleccionar alguna, entonces la aplicación permita decidir qué parte o cuántos lados le va a pedir al usuario. Es más, este botón, olvídenlo porque no nos va a servir, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es más o menos lo siguiente, ¿no? Ya que definimos esto, nos vamos al código. Acuérdense que los botones, los radio buttons, tienen que pertenecer todos a un mismo grupo. Entonces, eso es agregar el button group también a la interfaz. Y como no es un elemento visual, pues se va a ver en esta parte, pero no lo vamos a ver aquí en el formulario, ¿no? Y eso es precisamente para que podamos hacer que el radio button 1, el 2 y el 3 pertenezcan a un mismo grupo y sean mutuamente exclusivos, excluyentes. Y entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir trabajando con el código de cada uno de estos botones, ¿no? Entonces, si es el equilátero, ¿no? Si es el equilátero, yo solamente voy a mostrar, o la aplicación tendría que mostrar solamente esta parte, ¿no? Es decir, pedir el valor de un lado y leerlo. No necesitamos pedir los otros dos lados porque al ser equilátero, pues los tres lados son iguales. Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es aquí en el código, en la parte del source, ir escondiendo esos botones. Es decir, eh, voy a decir que el J level 1 esté no visible. Entonces voy a establecer su visibilidad a falso, ¿no? Y esto ya lo hace invisible. Lo mismo con los otros dos, ¿no? Con el 2 y con el 3, ¿no? Entonces el JLevel 2 también desde el principio va a estar invisible y el JLevel 3 también. Eso lo podemos hacer así directo en código o lo podemos hacer también directamente aquí en la parte de las propiedades. Vamos a hacer lo mismo con los text field, nada más que aquí habría que buscar su propiedad que lo haga visible o no visible. No sé si esté por aquí. Me parece que por aquí, bueno, en primera instancia no la veo. Entonces vamos a hacerlo por código mejor. Es un poco menos complicado. Entonces también quiero que se hagan los invisibles, el JText field 1, text field, JText field 1, set visible falso, ¿no? Entonces hago invisible el JText field 1, hago invisible el 2 y hago invisible el 3, ¿no? Este sería el 2 y este sería el 3. Okay.
Entonces, en principio están ocultos, pero si se selecciona el radiobutton 1, que es el de equilátero, pues tendría yo que hacer visible el JLevel 1, ¿no? Y el JTextField 1. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Esto lo cambiamos a verdadero y a verdadero. ¿Ok? ¿Qué pasa si se selecciona el de isósceles? Isósceles sabemos que son dos lados iguales y uno diferente, entonces tendríamos que leer solamente dos lados, ¿no? Entonces aquí podríamos poner, ¿no? Hacer visibles el label y el text field 1 y hacer visibles el label y el text field 2, ¿no? Y si se selecciona el escaleno, entonces tendríamos que hacer visibles los tres lados, ¿no? Entonces tendríamos que hacer visible el 1, el 2 y 3, ¿no? El 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Ahí está. Entonces, todavía le falta definir muchas cosas porque vean qué va a pasar. Si yo ejecuto la aplicación, esto se va a mostrar más o menos así, ¿no? Falta un poco el diseño, pero si yo selecciono equilátero, se muestra solamente el lado 1. Si selecciono isósceles, se muestra el lado 1 y el lado 2. Y si selecciono escaleno, se muestra lado 1, lado 2 y lado 3, ¿no? Entonces vamos a modificar un poquito el diseño porque no me gustó nada, nada, nada. Vamos a hacer un poquito más grande esto y esto. ¿Ok? Y el botón este de calcular también creo que se cortaba. Listo. Entonces, eh, cada vez que se seleccione un botón, ¿no? También vamos a definir, como en el ejercicio anterior, por aquí, a manera global, una variable se llame opción. Entonces, si se selecciona el radiobutton 1, pues se hace visible los campos para capturar un lado y la opción tomaría el valor de 1. Si se selecciona el 2, ya vimos que se hacen visible para leer dos lados y la opción sería tomaría el valor de 2 y finalmente aquí la opción valdría 3, el valor de la opción. ¿Okay? Y entonces, al momento de calcular, de hacer el cálculo, ahí es donde viene lo divertido, porque aquí vamos a ver primero cuál sería el valor de esa opción. Entonces, en el caso de que la opción sea 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que leer del text field 1 el valor y multiplicarlo por 3 para calcular el perímetro. Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a definir otras 4 variables, ¿no? Lado 1, lado 2, lado 3 y el perímetro.
Entonces, si al momento de hacer el switch nos damos cuenta que se seleccionó la opción 1, entonces lado 1 tomaría el valor de eh, el text field 1, ¿no? Text field 1 punto get text. Get text. Aquí. Uy, esto ya se quedó ahí pensando. Bien, entonces, de esta manera solamente vamos a necesitar un lado, ¿no? Un lado que lo vamos a obtener del text field 1 y entonces ahí el perímetro sería igual a multiplicar por 3, ¿no? El valor de ese lado y ya está. ¿Okay? ¿Qué pasa si es el caso 2? Si es el caso 2, pues entonces vamos a leer el lado 1, más ni siquiera lo voy a volver a escribir. Vamos a leer el lado 1 del text field 1. Vamos a leer el lado 2 del text field 2. Y aquí voy a dar por hecho que el lado 1 es igual, ¿no? Es el que tiene dos lados con el mismo valor. Entonces, lado 1 lo multiplicaría por 2, ¿no? Pensando que ese es el que se repite. Y a eso le sumaría el lado 2, ¿no? Y break. Y finalmente el caso 3, pues serían los tres lados diferentes, ¿no? Entonces lado 1 y lado 2 los tendría que leer. Lado 1 y lado 2 los tendría que leer. Lado 3 también lo tendría que leer. Del text field 3, ¿no? Del text field 3 leería el lado 3. Y el perímetro sería igual a lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya me falta mostrar el resultado, ¿no? Entonces aquí voy a hacer aquí al final, ¿no? Después del switch, para no tener que poner la impresión del resultado en esta parte, en cada caso, ¿no? Aquí tendría yo que poner que se calcule el perímetro e imprime el resultado, luego aquí también se calcula el perímetro e imprime el resultado en esta parte, ¿no? Y aquí también calcular el perímetro y aquí abajo imprimir el resultado. Entonces, para no repetir 3 veces la misma instrucción, lo que voy a hacer es que después del switch, una vez que yo encuentre aquí la llave que cierra el switch, después de que evalúe cualquiera de los casos, pues entonces eh,
imprima el resultado, ¿no? Y así ya nada más lo pongo una sola vez. Aquí todavía me falta el default, ahorita lo pongo. Entonces aquí ya voy a poner el J option, esto es así, show, message, ahí está, aquí, y aquí voy a poner perímetro es igual, es más, perímetro igual, y aquí concateno con la variable perímetro. Y ya está, y aquí nada más faltaba el default, ¿no? Default, y si es el default, pues no sé, ¿no? Que me mande un mensaje también, pero que ese mensaje me diga que, que no se hizo ninguna selección, ¿no? No hay selección. Ok, listo. Entonces voy a guardar y voy a hacer que esto corra. A ver, vamos a componer esto de una vez. Al parecer esto no está muy bien. Esto vamos a dejarlo más ancho de 500 y esto más corto. Bueno, pues no me gustó cómo se visualiza el formulario, así es que ya le cambié aquí las dimensiones. Vamos a ver cómo se visualiza ahora. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo le digo equilátero, solamente me pide uno de los lados. Yo le voy a decir que este lado mide. Ok, entonces seleccioné equilátero, me aparece solamente para calcular un lado. Entonces yo le voy a decir que aquí el lado mide 5 unidades y le doy calcular. Y entonces me dice que el perímetro es de 15, ¿no? Porque multiplica 5 por 3, los tres lados son iguales. Si yo selecciono la opción isósceles, entonces me pregunta por dos lados. Yo voy a decir que el primero vale 5 y el segundo vale 4, ¿no? Y entonces el perímetro tendría que ser 14 porque multiplica 5 por 2, o sea, toma el primer lado como que es el lado que tiene otro igual, entonces 5 y 5, 10, y luego termina sumándole el tercer lado, ¿no? Que es 4, 14. Si selecciono escaleno, me da la opción de tres lados, y entonces aquí le voy a decir que este vale 3, ¿no? Entonces 5 y 4, 9, y 3, 12, ¿no? Entonces, el perímetro tendría que ser 12, ¿ok? Entonces, si funciona esto, y aquí está el código para que ustedes lo puedan replicar en la comodidad de su hogar. ¿Ok? Ahora, voy a decir algo que creo que no les va a gustar porque esta aplicación tiene ahí un detalle. ¿Qué pasa si después de haber seleccionado la opción escaleno, yo selecciono la opción isósceles? Isósceles me debería de dejar solamente visibles las opciones para capturar lado 1 y lado 2 y está dejando visible el lado 3. Entonces, lo mismo pasa con equilátero, ¿no? Si selecciono equilátero, como ya había seleccionado las otras dos, pues aquí me sigue dejando abierto o visible, más bien, para capturar tres lados, cuando solamente tendría que estar visible uno. Entonces, la práctica o la tarea para ustedes va a ser resolver precisamente ese problema. Es decir, si yo selecciono escaleno y después selecciono isósceles, se tendría que ocultar el lado 3, ¿no? Si yo selecciono isósceles y luego selecciono equilátero, se tendría que ocultar todo lo demás, ¿no? Es decir, si yo selecciono equilátero,
solamente tiene que estar el luego 1, escaleno los 3, isósceles solamente 2, ¿no? No importa en qué orden yo los seleccione, tiene que ocurrir eso. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el video, chicos, y nos queda uno más por resolver.